Qué bueno que está nuevamente con nosotros, sintonizándonos a través de este precioso programa de Tiempo con Dios, así como bendecimos en el nombre de Jesús la visión de CGNTV Latino, que produce estos segmentos y que hace llegar a su vida esa palabra oportuna para edificar su fe. Fíjese que hablando, ya ve que he estado compartiendo algo acerca de la meditación. Bueno, cuando empezó este mover hermoso de este ministerio en México hace algunos años atrás, el pastor Yu nos dio una instrucción de lo que era como unos principios para tener ese tiempo devocional de cada día con Dios. Y nos recomendaba de leer 2 o 3 veces el pasaje de una manera quieta, tranquila, para poder ir extrayendo acerca de aquello de lo que Dios nos quiere hablar. O sea, no se trata de leer algo a la ligera, algo de prisa o cumplir una cantidad determinada de capítulos, sino en la meditación es más bien ir despacito para ir encontrando esas perlas de las que yo le he compartido, poder encontrar esa palabra que sobresale de manera especial, es la palabra que Dios nos quiere revelar a nuestro corazón y tratar algo en nuestra vida. Por eso es hermoso meditar. Vamos a Job, continuamos con Job, capítulo 26, versos del 1 al 14, y regresamos en un momentito para que podamos extraer esas perlas de esta escritura. Job 26, 1 al 14. Respondió Job y dijo: ¿En qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan, y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Fíjese, cuando nosotros recibimos esta palabra en la meditación, y este es un mensaje especialmente para todos los líderes y pastores, predicadores y maestros de la palabra, profetas y todos eso, ¿verdad? Cuando Dios nos da algo, a veces en el momento que apenas lo está revelando y ya estamos pensando, ay, esto está bien bueno para predicarlo el domingo, ay, esto está bien bueno para fulano, y no lo acabamos todavía de recibir, de saborear, de masticarlo, de hacerlo nuestro, y ya queremos darlo. Ahora, una de las dinámicas de tiempo con Dios es que de lo que vamos recibiendo podemos compartir, claro que sí, pero llévesela tranquila, primero recíbalo, disfrútelo, haga lo suyo. Y en esta palabra yo encontraba que está hablando Bildad, y entonces entra a Job a hacerle ciertas preguntas, ¿verdad? Una declaración que me gusta mucho que dice Bildad, dice que tenemos que retomar ese señorío y temor hacia el Señor, ¿verdad? Entonces, Job empieza a hacerle preguntas para confrontar, ¿verdad? Pero yo pienso que estas preguntas se valen que las apliquemos, porque yo lo veo así como, si comparto el evangelio con alguien que no es creyente, que necesita de Dios, o doy un consejo a un creyente, yo tengo que pasar por este examen, y yo me hice estas preguntas en lo personal. Dice, por ejemplo, ¿qué consejos sabes dar al ignorante? A Dios me estaba diciendo a mí, ¿qué consejos tú le sabes dar al ignorante? Otra pregunta, ¿qué sabiduría o discernimiento has demostrado? ¿Sí? Porque no solamente es hablar, sino
al hablar, que la gente puede estar escuchando que hay sabiduría, que hay discernimiento. Hay ocasiones en que yo estoy compartiendo algo y me dicen, ¿y cómo sabe? Bueno, pues yo no sé, pero Dios me dio un discernimiento. ¿En qué ayudo a aquel que no tiene fuerzas? ¿Sí? Y esto significa que cuando yo quiero compartir algo de Dios y veo a la persona débil, que está debilitada, que está sin fuerzas, yo tengo que ayudarle, no destruirle. Como dicen por ahí, darle el tiro de gracia, ¿no? Yo tengo que saber cómo hacerlo. La otra, ¿quién te ayudó a pronunciar este discurso? ¿Sí? Recuerdo que Job le está interpelando a Bildad, porque ya habló Bildad. Al rato otra vez entra Bildad, su amigo, pero en este caso, ¿quién, a ti, mi amado, mi amada, quién te está inspirando para compartir de Dios? A veces es nuestra propia carne, nuestro orgullo religioso. No, debe ser el mismo Espíritu del Señor. ¿Y qué Espíritu ha hablado por tu boca? Esto dice del verso 1 al 4, son preguntas. ¿Qué Espíritu ha hablado por tu boca? No sé si te ha pasado que en ocasiones hasta algún creyente te está diciendo algo que tú no sientes que sea de Dios, que o es su carne o es la voz del enemigo. Y aquí la confrontación es personal. ¿Qué espíritu ha hablado por tu boca? Cuando alguien te busca consejo o te pide razón de tu fe, ¿cómo es que respondes? Ay, eso a mí me enriqueció mucho y los fui enumerando, ¿no? Ahora, para aplicarlas, estas cosas en la manera personal, mi manera de compartir el Evangelio o de dar un consejo. Por ejemplo, algo que yo me acuerdo cuando era muy joven, que se estilaba mucho decir para compartir el Evangelio, entre comillas, ¿verdad? Oiga, y si usted se muere hoy, ¿a dónde se va? ¿Al cielo o al infierno? Y la mayoría de la gente siempre, pues no sé, ¿verdad? Algunos aventurados decían, pues al infierno, así que se sentían, ¿verdad? Y venía la arrogancia. Ah, ¿sabe, no? Porque yo me voy a ir al cielo. O sea, ay, yo en el momento lo llegué a hacer, pero después el Espíritu de Dios me reprendió, me dijo, no tiene misericordia esa declaración, no es una confrontación sabia, ni de compasión, es así como acusatoria. Entonces, para compartir el Evangelio tenemos ¿qué espíritu habla por nuestra boca? ¿Qué discernimiento, qué sabiduría demuestro? Ay, tenemos tarea, para meditar en esto durante todo el día. Ahora, Bildad retoma la conversación de los versos 5 al 14 y él dice que ante Dios el sepulcro queda al descubierto. Él extiende el cielo, cubre la faz de la luna, dibuja el horizonte, con un soplo suyo se despejan los cielos. Solo una muestra de sus obras. Aquí nos menciona de manera muy concreta algo de la acción de Dios. No, esto no está incorrecto. Esto está correcto. Claro que el Señor ve el sepulcro, aún el que tiene la piedra encima. Él puede con su poder extender los cielos, Él puede cubrir con su presencia la faz de la luna, Él puede dibujarnos esos hermosos horizontes que nos deleitan tanto, y a un soplo de su boca se despejan los cielos, ¿sí? Pero, mi amado, no era el lenguaje, ni la palabra, ni el consejo, ni el tema que Job estaba necesitando escuchar. Y yo no sé si ha pasado que a veces llega una persona a contarnos un problema y nosotros le hablamos de que hace mucho calor o que está haciendo mucho frío o que cómo han subido los precios. O sea, desviamos porque a veces no sabemos qué decir. Y yo he aprendido algo, si no tengo algo bueno que decir, pues mejor no digo nada. Pero no invento, ¿sí? Y en este caso, Job está haciendo preguntas. Simplemente la última pregunta que le está haciendo, ¿qué espíritu ha hablado por tu boca? Era para que Bildad le respondiera, mira, el espíritu de Jehová de los ejércitos me ha mostrado esto, me ha enseñado esto, ha tratado con mi corazón. No, él empieza a hablar de la grandeza de Dios. Qué bueno hablar de la grandeza de Dios, pero no es respuesta a lo que Job estaba preguntando.
Mi amado, un problema que tenemos los seres humanos es que en muchas ocasiones cuando nos hacen una pregunta, antes de responder la pregunta, estamos pensando qué responder de acuerdo a nuestro criterio, no la pregunta. Necesitamos aprender a escuchar y necesitamos aprender a responder. Al final, dice, cuán poco hemos oído de él, termina diciendo Bildad, verso 14. Digo, si has escuchado poco de Dios, ¿para qué hablar mucho? En este caso, Bildad llega a la conclusión, he escuchado muy poco de Dios. Ay, Señor. ¿Sabes por qué escuchamos poco de Dios? Porque hemos cultivado una costumbre de escuchar la voz de Dios tan solo el domingo en la predicación. O algún día entre semana, en la célula, en una reunión semanal. Pero no nos hemos acostumbrado del todo a escuchar su voz todos los días. Cuando tú y yo descubramos esa inmensa riqueza de callarnos y escuchar la voz de Dios cada día, en realidad podemos decir, he escuchado tanto de Dios que no puedo hablar otra cosa más que de las grandezas de mi Señor. Ora conmigo y dile al Señor, Dios, enséñame a compartir el Evangelio de manera compasiva. Enséñame a dar consejo de manera adecuada. Enséñame a escuchar al que sufre y si tengo una palabra tuya, darle respuesta. Y si no sé qué decir, no inventar necedades. Señor, enséñame que tengo mucho que aprender todavía y que debo de tomar mi lugar. Y que si bien hablo de tu grandeza, lo hago en una explotación de alabanza y adoración a tu precioso nombre. Pero no como alguien ajeno al sufrimiento del que está a mi lado. Dios, te necesito tanto. Ayúdame, Señor, que tu Espíritu Santo llene mi boca y mi corazón de palabras de sabiduría, de entendimiento y de discernimiento. Ayúdame, Señor, te necesito mucho hoy. Y permite que durante este día medite en esta palabra y la ponga por obra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor esté con usted y siga hablando a su corazón. Nos vemos la próxima ocasión.